y el doctorado en la Universidad Estatal de Gante en Bélgica. Actualmente es el director del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, Langevio. Sus descubrimientos condujeron al desarrollo de la tecnología que es utilizada para la producción de variedades comerciales de plantas transgénicas que hoy en día son cultivadas en más de 80 millones de hectáreas en 17 países del mundo. Tiene innumerables premios, innumerables reconocimientos, pero el impacto de su trabajo científico se ve reflejado en más de 14,000 citas que han recibido sus publicaciones. Recientemente creó la empresa Stella Genomics, que se dedica al desarrollo de cultivos genéticamente modificados, diseñados para disminuir el uso de fertilizantes agroquímicos en la agricultura. Démosle una bienvenida y le agradecemos mucho por el apoyo para llevar a cabo estas actividades. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les agradezco la paciencia después de tanto tiempo que llevan aquí sentados. Yo les voy a platicar un poco. Luis, no se oye. Ahora sí, ya. Yo les voy a platicar un poco sobre las plantas transgénicas, para qué sirven, y algunas de las preocupaciones que hay sobre el uso de estos cultivos. Entonces, el primero que seguramente ya el doctor Álvarez les comentó es sobre qué es una planta transgénica, ¿no? Una planta transgénica es aquella que contiene uno o más genes que han sido transferidos mediante técnicas de biología molecular de otra planta no emparentada o una especie distinta. Esa es la clasificación original que tenía una planta transgénica, y ese es el nombre que tiene. Transgénico quiere decir que es de una especie a otra. Ahora se han modificado el término y cualquier modificación que se le hace también se le considera transgénico. Es importante que veamos que todos los cultivos han sido genéticamente modificados por el hombre. Esto de las plantas transgénicas, si bien es una tecnología nueva, el hombre desde que empezó a domesticar las plantas hizo modificaciones genéticas. Esto empezó alrededor de hace unos 10,000 o 12,000. Cuando el hombre empezó a domesticar las plantas y los animales. Y uno de los ejemplos más extraordinarios es la domesticación del maíz. Seguramente ustedes han escuchado que el maíz fue domesticado a partir de una planta silvestre llamada teosinte. Entonces este teosinte fue seleccionado por nuestros antepasados hace unos 9,000 años para producir lo que ahora conocimos como maíz. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este cambio de esta pequeña mazorquita que solamente tiene 2 hileras de granos, que los granos son extraordinariamente duros, no se pueden comer, y que la mazorca suelta los granos al suelo para facilitar la reproducción de la planta, a mazorcas que tienen cientos de granos, que los granos son suaves y se pueden cocinar fácilmente y se mantienen en la mazorca. Hay una variación, hay una modificación genética extraordinaria que rebasa con mucho lo que hemos hecho nosotros en el laboratorio en los últimos 25 años, y lo hicieron de una manera mucho más interesante. Entonces, esto sucedió no solamente con el maíz, sucedió con el trigo, sucedió con el arroz, sucedió con el frijol. Todas las plantas que fueron domesticadas fueron modificadas por el hombre para que fueran más fácilmente cultivadas. Entonces, esto que hacemos ahora es una nueva forma de hacer modificaciones genéticas sobre lo que ya el hombre ha hecho durante mucho tiempo. Y hay muchos tipos de plantas transgénicas, como les mencionaba. Hay plantas que tienen genes de la misma especie. Yo puedo meter genes de maíz en maíz, por ejemplo, de un maíz que es más tolerante a la sequía, lo puedo meter a otro maíz. Entonces, esas plantas se les denomina cisgénicas en lugar de transgénicas, pero en realidad ha sido una serie de nombres
que se han estado inventando, pero que en realidad no tienen ningún impacto mayor en cuanto a las implicaciones que tiene el uso de esta tecnología. Lo único importante es considerar que estamos haciendo una modificación genética de los cultivos distinta a lo que se ha hecho anteriormente en la historia de la humanidad, y que eso lo tenemos que considerar como una responsabilidad de la sociedad para poderlo hacer. Y entonces, bueno, seguramente, como ya les explicaron también, el sistema está basado en una bacteria del suelo que tiene la capacidad natural de transferir genes a los cromosomas de la planta, y estos genes en el cromosoma de la planta producen una división desordenada de las células, y esa división, esas células que se dividen desordenadamente, le producen comida a esta bacteria. Entonces uno podría considerar que esta bacteria es uno de los primeros ingenieros genéticos de la naturaleza, porque obviamente esta bacteria evolucionó hace muchos millones de años. Es capaz de modificar genéticamente todas las especies vegetales conocidas a la fecha, tanto cereales como hortalizas, etc. Y entonces lo hace para obtener un beneficio. Si definimos la biotecnología como el uso de los sistemas biológicos para obtener un bien o un servicio, pues esta bacteria está obteniendo un bien o un servicio de la planta. Al hacer una modificación genética, le produce estos compuestos que se llaman opinas, que la bacteria se puede comer como fuente de carbono y nitrógeno. Entonces es un ingeniero genético natural. Y lo que se hizo en el laboratorio, de lo cual a mí me tocó la fortuna de participar en el desarrollo de toda esta tecnología, fue modificar esta bacteria para que en lugar de que transfiriera los genes que a la bacteria le interesan para que la planta le produzca alimentos, transferir los genes que a uno le interesa para que la planta adquiera características de importancia agronómica o para la calidad de los alimentos. Entonces lo que se hizo fue reemplazar los genes que transfiere la bacteria para hacer este crecimiento desordenado de las células y que le produzca comida a la bacteria, para poder poner genes que uno quiera expresar en las células vegetales. En este caso, por ejemplo, fue resistencia a un compuesto tóxico, para ver si el sistema funciona. Entonces las células de la planta se ponen en contacto con la bacteria. Si ven aquí una serie de bolitas pequeñas, estas son las bacterias que se unen a las células vegetales, le transfieren el ADN, en este caso resistencia a un compuesto tóxico. Las células de la planta que adquieren ese gen de resistencia ahora son capaces de crecer en presencia del compuesto tóxico. A partir de estas células podemos regenerar plantas completas, porque una de las características de las células vegetales es que son totipotentes, es decir, que de una célula a célula puedo regresar al organismo completo. Es, digamos, un concepto similar a lo de las células madres en animales, que se están utilizando para producir órganos, etcétera, que se pueden diferenciar en tejidos de hígado, de riñón, etcétera. Las células vegetales son mucho más maravillosas porque se pueden diferenciar en cualquier órgano de la planta y producir de una célula una planta completa. Y lo interesante que observamos en estos experimentos iniciales es que esta resistencia al compuesto tóxico se transmite a la siguiente generación. Y se transmite de una manera igual que todos los demás genes, es decir, se transmite siguiendo las leyes de Mendel como un factor dominante que se segrega en una planta 3:1 como cualquier otro factor dominante en una planta. Entonces, a pesar de que las células vegetales nunca habían visto este gen de resistencia, lo toman como propio y se transmite a la progenie de manera estable, como si fuera un gen propio de la misma planta. Ahora, ¿para qué sirve esta tecnología? Nosotros desarrollamos esta tecnología en 1983 como un prototipo para demostrar que era factible hacer cambios en el genoma de una planta y darle una nueva característica. En este caso era la resistencia a este compuesto tóxico. Soñábamos que en unos 10 o 20 años iban a empezar a salir aplicaciones de esta tecnología. Lo extraordinario es que las aplicaciones empezaron a llegar de manera extraordinariamente rápida.
Ya para 1985, 1986, es decir, 2 o 3 años después de que se desarrolló la tecnología, empezaron a aparecer publicaciones donde se generaban plantas resistentes a enfermedades virales o plantas resistentes a insectos. El doctor Álvarez ya les habló de estas plantas producidas con el insecticida de Bacillus thuringiensis, que son resistentes al ataque por plagas. Uno de los momentos, digamos, importantes en el desarrollo de la tecnología, que a mucha gente no le gusta, fue el ingreso de las empresas multinacionales en el uso de la tecnología. Monsanto fue la primera empresa y por eso es la empresa dominante, o era la empresa dominante de la tecnología hasta hace unas semanas, porque ahora ya no es Monsanto, ahora es Bayer. Recientemente la adquirió la empresa Bayer, y eso es un aspecto interesante porque los europeos son los que estaban más en contra del uso de los transgénicos, pero ya resulta que la propietaria de toda la tecnología para hacer transgénicos es una empresa europea. Entonces lo que hicieron la gente de Monsanto fue hacer plantas resistentes a un herbicida que ellos venían vendiendo desde hacía más de 10 años, pero que es un herbicida inespecífico, es decir, que si yo aplico ese herbicida a cualquier planta la mata. Entonces, uno necesita eliminar las hierbas malas, las malezas del campo, para evitar que compitan con el crecimiento del cultivo. Entonces, lo que hacían ellos era aplicar este herbicida, que se llama glifosato, antes de sembrar, mataban todas las malezas, limpiaban el campo y después sembraban. Pero ya no se podía aplicar después el herbicida, porque el herbicida también mataba el cultivo. Entonces, lo que hizo Monsanto fue hacer plantas que fueran resistentes al efecto del herbicida. De tal manera que estas plantas, cuando son tratadas, estas son las originales, que se le pone el herbicida y se mueren, estas plantas ahora resisten. Esto es un cambio tecnológico muy importante para la agricultura, porque entonces ahora yo puedo controlar las malezas en el momento más adecuado, antes de sembrar, durante la siembra o después de sembrar. Entonces, a pesar de todas las críticas que se han hecho a Monsanto, este desarrollo tecnológico le facilitó a los agricultores de manera impresionante el control de las malezas. Después viene el ejemplo del Bacillus thuringiensis, que ya lo mencionaron antes, y aquí es importante señalar que este bioinsecticida fue descubierto desde 1920. Fue descubierto porque esta bacteria empezó a matar los gusanos de seda en China y en Japón. Entonces empezaron a investigar por qué se morían los insectos, y entonces descubrieron que la bacteria producía un insecticida y eso era lo que mataba a los insectos. Y alguien, pues, que se le prendió el foco, dijo, bueno, pues si esta bacteria produce un insecticida que mata insectos y afecta a la industria de la seda, ¿por qué no uso el mismo principio para matar los insectos que se comen los cultivos? Y entonces el primer producto comercial de BT fue comercializado en Francia en 1938. Es decir, este compuesto se viene utilizando ya cerca de 80 años. Y es el producto favorito de los productores orgánicos para controlar insectos. Entonces, cuando estábamos trabajando en este tipo de proyectos, la idea fue, ¿por qué no hacer que la planta misma produzca el bioinsecticida? En lugar de comprar el bioinsecticida y tenerlo que aplicar, lo cual hay que comprar el insecticida y estarlo aplicando, porque como es biodegradable, pues la luz ultravioleta lo inactiva, y entonces hay que aplicarlo 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces durante la cosecha. Este insecticida es muy específico para los insectos, a diferencia de los insecticidas sintéticos. Yo hace unas semanas di una conferencia y decía los insecticidas químicos, y me escribió una doctora de química y me dijo, bueno, pues usted está mal diciendo los insecticidas químicos, porque el Bacillus thuringiensis produce un insecticida que también es de origen químico. La diferencia es que uno es de origen biológico y el otro es sintético, porque lo produce el hombre. Entonces, corrijo, y entonces a diferencia de los insecticidas sintéticos, que son tóxicos para los animales y para los humanos,
esta insecticida biológica es totalmente inocuo para humanos y animales. Entonces presenta una enorme ventaja y la idea es, bueno, pues ¿qué pasa cuando el insecto se lo come? Se come esta proteína, la activa el tracto intestinal del insecto, que tiene un pH alcalino, y para que la toxina se active tiene que ser procesada en un pH alcalino. Los animales, incluyendo el humano, tenemos un tracto intestinal con pH ácidos, por lo tanto no podemos procesar esa toxina, pero además el insecto tiene receptores en el epitelio del intestino, al cual se une el insecticida, y lo que causa es que se formen poros en el intestino y entonces empieza a perder líquido. Y entonces deja de comer el insecto y se muere. Y los resultados son verdaderamente extraordinarios. Este es un cultivo de maíz que no fue tratado con insecticidas ni sintéticos ni biológicos, y obviamente pues los insectos se lo comen. En cambio, este maíz que tiene la producción del insecticida de Bacillus thuringiensis pues resiste perfectamente el ataque de los insectos. Y esto no solamente da la resistencia a los insectos, sino que tiene también una serie de implicaciones importantes. Por ejemplo, que disminuye la contaminación de aflatoxinas. Las aflatoxinas son compuestos que se acumulan en los granos y que son producidos por hongos que infectan a las plantas. Entonces estas aflatoxinas están presentes en los cacahuates, en el maíz, en el trigo, etc. y son carcinogénicas. Esos hongos infectan a la planta aprovechando las heridas que le causan los insectos a la planta. La planta está herida, penetra y produce las toxinas. Como estas plantas se defienden solas, tienen menos heridas, producen menos de estas toxinas. Y entonces, bueno, la pregunta que uno tiene, ha habido muchas controversias de si es bueno o no es bueno utilizar las plantas transgénicas, y la pregunta es, ¿qué prefieren comer ustedes? ¿Una planta que produce su propio insecticida biológico? ¿Un maíz convencional que se lo comen los insectos y los tenemos que cocinar así? ¿O usar insecticidas químicos que matan no solo los insectos, sino también pues, los animales? Y al pobre señor que está aquí también lo va a intoxicar y seguramente va a llevar al hospital. Entonces la pregunta es, ¿cuál quieren ustedes? Este que se usa desde hace 80 años y ha sido probado por todos los sistemas de salud, que es inocuo para los animales y los humanos, o comer este tipo de cultivos que seguramente están llenos de aflatoxina, o utilizar insecticidas químicos. Entonces es una cuestión de decisión de qué tecnología prefiero yo utilizar o qué no prefiero utilizar. Y hay muchos ejemplos de lo que se puede hacer. Este señor, que se llama Ingo Potricus, es un alemán que vivió mucho tiempo en Suiza, y él quiso resolver un problema grave de salud a nivel mundial que tiene que ver con la deficiencia de la vitamina A. Ustedes saben que la vitamina A se requiere para producir los pigmentos que tiene uno en el ojo para poder ver. Entonces, este es un problema para la gente que vive en algunos países de Asia, cuya fuente principal de alimento es el arroz. El arroz no tiene provitamina A. Entonces, esta gente que come solamente arroz, porque no tiene otra cosa que comer, se queda ciega. Entonces, hay alrededor de 200 millones de personas en el mundo que padecen de ceguera, y de ellos hay más de 60 millones de niños menores de 10 años que tienen ceguera por no tener suficiente vitamina. Entonces este señor se dedicó a generar arroz que produjera vitamina A. Y entonces primero generó esta versión que le llamó arroz dorado,